Mi tío Jerónimo venía cargando traumas de cuando estaba joven. Si en una plática me escuchaba decir que había comido en algún restaurante o que venía regresando de cenar en la calle, nunca se aguantaba a decirme que no comiera comida preparada por terceras personas. Solo lo que tú prepares con tus propias manos. Un día solo estábamos él y yo. A él lo habían operado de los ojos y no podía manejar. Mi tía me pidió de favor que lo llevara a su consulta y a unos mandados que necesitaba hacer. Ese día me salí sin desayunar. Pensé en comprar algo afuera de la clínica mientras mi tío pasaba a su consulta. Me sorprendió esperando a que me entregaran una quesadilla en un puesto de afuera. En cuanto nos subimos al carro, sabía lo que me iba a decir, así que me adelanté. Tío, no me vaya a tomar a mal, pero me podría decir, ¿por qué no le gusta comer en la calle? Fueron como 3 segundos, pero en esos 3 segundos vi cómo este hombre se perdió en sus recuerdos. Lanzó un anzuelo a buscar en su memoria el momento y lo trajo a la superficie. También lo vi dudar. Supuse que no quería contarlo, pero ahora se sentía obligado a hacerlo, porque aunque lo vi ponerse incómodo, me quedé callado, mirándolo, esperando la respuesta porque de verdad quería entender el trasfondo. Resulta que entonces tenía 22 años. De Temporal de Sánchez al Potrero era una caminata como de 4 horas. Mi tío se la aventaba 2 veces a la semana, pues no había entonces transporte que fuera para allá. El camino era un sendero bien formado con algunas cuantas desviaciones y un par de letreros que la gente misma iba colocando. Hoy en día este camino es una carretera, pero en ese entonces la única manera de llegar al Potrero era caminando. El mapa que Jerónimo había trazado en su cabeza le hacía creer que la ruta que tomaba no era la óptima. Debía haber una manera de reducir la caminata de 4 horas a 3 o con suerte a 2:30. El señor no tenía conocimientos de geografía, solamente era una persona muy desesperada. Un día se desvió en un sendero que era mucho más angosto y que él creyó que era un atajo, pero parecía que no había sido utilizado recientemente, ya que la naturaleza había empezado a reclamarlo. El cambio fue brusco. Mi tío caminó durante mucho tiempo completamente confiado de que iba en la dirección correcta hasta que, de la nada, el sendero se cerró por completo frente a él. Al darse cuenta del error, dio la vuelta para regresar, pero el camino ya no era el mismo. A los pocos metros, la senda se bifurcaba en direcciones que no reconocía. Tomó una de ellas y terminó cruzando un arroyo. Ese detalle lo alarmó de inmediato porque en su trayecto de ida nunca había pasado por ningún arroyo. Poco después, el terreno se cortó de golpe ante un barranco lleno de vegetación oscura. No reconocía absolutamente nada de lo que veía. Perdió por completo la noción de la orientación. El cielo estaba totalmente nublado y la ausencia de sol le impedía saber dónde quedaba el norte o el sur. Pasó las siguientes horas recorriendo caminos al azar, metiéndose por donde podía, completamente desorientado. El esfuerzo físico lo dejó exhausto, sufriendo por un hambre atroz y una sed que le secaba la garganta. Fue en ese punto de desesperación total, en medio de la nada, cuando de pronto olió comida.
Jerónimo se acercó arrastrado por el aroma a comida, pero primordialmente con la urgencia de pedir ayuda para encontrar el camino que lo devolviera al sendero que había perdido hacía horas. Al romper la maleza, encontró a un sujeto sentado en una piedra. El hombre tenía 2 canastas recargadas a un lado, la boca llena y la absoluta certeza de que alguien, en este caso mi tío, le iba a llegar por detrás, pues ni siquiera se inmutó al verlo salir de entre los árboles. «Buenas tardes, disculpe, estoy perdido. ¿Me podría orientar hacia el camino que me lleve al potrero?», preguntó Jerónimo, tratando de sonar tranquilo. El extraño dejó sobre otra piedra una hoja de plátano que le servía como plato para un pedazo de carne, el cual estaba bañado en una salsa que olía delicioso. «¿Cuánto tiempo lleva perdido?», preguntó el sujeto calándolo con la mirada. «No tengo la hora, pero salí a las 8 de temporal», contestó mi tío con la garganta reseca. «Entonces no ha comido. Siéntese a echar un taco, sírvase un vasito de agua». Sin esperar respuesta, el extraño le puso un bule en las piernas. Jerónimo, que ya no podía más con la sed, se sirvió agua de inmediato. Mientras tanto, el hombre caminó un par de pasos hacia donde tenía la carne rostizándose directamente sobre las brasas y la salsa todavía hirviendo sobre unas piedras calientes. Volvió a los pocos minutos con una hoja de plátano montada con un pedazo de esa carne que estaba en su punto exacto, jugosa, magra y perfectamente bañada en una mezcla de jitomate y chiles. Mi tío decía que tenía que aceptar que no era únicamente el hambre feroz que había acumulado mientras estuvo perdido en el bosque. La verdad era que ese mole estaba excepcionalmente rico, con un sabor que nunca antes había probado. Devoró el alimento en silencio, recuperando las fuerzas, mientras el extraño lo observaba limpiar la hoja de plátano. «Vamos, hombre, a que lo encamine», dijo el extraño, levantándose de golpe y sacudiendo las manos como si el tiempo apremiara. Mi tío se puso de pie, sintiendo el cuerpo pesado, pero aliviado de tener por fin un guía para salir de ese laberinto. Caminaron unos pasos y la curiosidad pudo más que él. «Oiga, ¿y qué carne era esa?», preguntó mi tío mirando de reojo las canastas del hombre. «Es carne humana», le respondió el sujeto con la misma naturalidad con la que se habla de que ya mero se suelta la lluvia. Mi tío se quedó callado, con el paso congelado en seco, esperando el remate del chiste. Una risotada, una palmada en la espalda, cualquier cosa que devolviera la cordura a la tarde, pero el silencio que guardaba el bosque se tragó todas sus esperanzas. No era un chiste. El sujeto, sin alterar su gesto, levantó la mano y le mostró el hueso que estaba royendo. Era un fémur. Estaba astillado en un extremo para extraer la médula y tenía tiras de tendones blancuzcos todavía adheridos a la superficie roída por los dientes. Jerónimo sintió unas cosquillas heladas en el estómago, un vacío repentino que le licuó las entrañas. «Vaya a ver las brasas para que se convenza», le dijo el tipo señalando con la barbilla hacia el fondo del claro. Mi tío no quería ir. Su mente gritaba que se diera la vuelta y corriera, pero las piernas le pesaban como si estuvieran soldadas al suelo. Entonces ocurrió el quiebre, el colapso. Con la espantosa certeza ya instalada en su cerebro, el olor del ambiente cambió de inmediato.
El aroma que hacía 5 minutos le parecía una bendición del cielo, mutó instantáneamente en algo asqueroso. Una pestilencia dulzona, rancia, un tufo a grasa quemada que se le pegaba a la ropa y se le metía por la nariz con un toque de morgue. Aunque el olor era físicamente el mismo, el significado lo volvió insoportable. En su paladar, el sabor de la manteca que le cubría la lengua cambió por completo de parecer. La textura, que antes había juzgado como blanda y jugosa, ahora la sentía pastosa, densa, como hilos de fibra demasiado elásticos que se le atoraban entre los dientes. Una capa de sebo espeso y tibio le tapizaba el paladar, dejando un rastro metálico que sabía a sangre añeja. Mi tío nunca antes había probado la carne humana, pero algo muy antiguo y maldito en su propio instinto le decía que exactamente así era como debía saber. Tenía que asegurarse. El morbo y el horror lo llevaron hacia el fuego. Al acercarse a las brasas, lo que vio le volteó el estómago, le llenó los ojos de lágrimas y le provocó espasmos. Sobre una parrilla improvisada con ramas verdes y piedras calientes, efectivamente había una persona. Estaba despedazada, había en canal desde la pelvis hasta el esternón, con las costillas carbonizadas apuntando hacia el cielo nublado. La cabeza rapada y con los ojos cubiertos por costras de ceniza, yacía a un lado suspendida sobre el humo para que la grasa del cuello goteara directamente sobre las piedras, levantando llamaradas intermitentes. Lo más escalofriante eran las extremidades. Uno de los muslos ya no tenía músculo, dejando ver el hueso pelado y enrojecido por el calor, mientras que el otro brazo colgaba hacia el suelo, mostrando los dedos de la mano encogidos y ennegrecidos por el fuego, como garras de carbón. El mole burbujeaba dentro de una cazuela de barro, asentada justo en el hueco donde antes habían estado los intestinos. A mi tío Jerónimo se le revolvió la existencia. Cayó de rodillas junto a una raíz, doblándose por la mitad con intención de volver el estómago, de arrancar de su cuerpo la profanación que acababa de tragar. Se metió los dedos a la garganta, arqueó el cuerpo de manera violenta hasta que las lágrimas le nublaron la vista y sintió que el pecho se le partía, pero nada le salía. El estómago se le contraía en espasmos dolorosos, secos, expulsando únicamente un hilo de bilis amarga. La carne se resistía adentro, compacta, pesada y unida a sus propias entrañas. Parecía haberse aferrado a las paredes de su estómago, como si hubiera encontrado su nuevo hogar. «Vamos, lo acompaño», dijo el sujeto. Su tono no cambió ni un poco. Su comportamiento siguió siendo el de cualquiera que le hace un favor a un extraño en el monte. Le dio exactamente lo mismo haber sido descubierto consumiendo a una persona. No hubo prisa por esconder la evidencia, no hubo amenazas de callar, ni un solo rasgo de culpa o locura en su rostro. Con una tranquilidad espeluznante, el tipo se echó las canastas a hombros y guió a mi tío a través de la maleza. Jerónimo, temblando de pies a cabeza y con las piernas hechas de gelatina, aceptó la ayuda porque no tenía otra opción. Caminó detrás de aquel monstruo en absoluto silencio, escuchando el crujido de las hojas y el eco de la cazuela golpeando dentro de la canasta. Pocos minutos después,
El extraño apartó unas ramas y, como por arte de magia, lo puso de vuelta en el sendero. El camino ancho, conocido y seguro estaba ahí mismo. El sujeto ni se despidió, simplemente dio la vuelta y se lo volvió a tragar el bosque. Mi tío no fue ese día para el potrero. Con una pesadez horrible en la panza, dio media vuelta y mejor se regresó para Temporal. No le dijo a nadie, nunca se lo contó a las autoridades, ni a sus vecinos, ni a su esposa. Se guardó el secreto para él solo durante décadas, dejando que esa carne maldita la procesara su cuerpo. Hace poco me lo contó a mí, haciéndome jurar que no se lo iba a contar a nadie. Pero bueno, él no se llama Jerónimo ni escucha este canal. Siempre hemos tenido la idea de que en México nunca vas a ver noticias exageradamente violentas, crueles o macabras. La saturación de la nota roja nos ha normalizado el horror, pero hay cosas que exceden los límites de lo que la mente puede soportar. Y el gobierno lo sabe bien, si te pones a pensarlo. ¿Cuándo has oído hablar de un asesino serial en el país? Son contados los que están documentados en los archivos policiales, y son todavía menos los que realmente llegan a ser investigados a fondo por las fiscalías. Las carpetas suelen archivarse rápido bajo otras etiquetas. El caso que detonó esta serie de incidentes comenzó con una sustracción ilegal. Una vecina de mi prima fue sacada a la fuerza de su propia casa a mitad de la noche. Vivía en un barrio del oriente de la ciudad, justo en los límites fronterizos con el Estado de México. Una zona donde la vigilancia es casi nula. Su desaparición se reportó de inmediato por una razón muy sencilla. No fue una ausencia voluntaria. No era alguien que se hubiera ido por su propio pie o que no regresó del trabajo. Los indicios en el domicilio dejaban claro que alguien había irrumpido con extrema violencia para llevársela. Al día siguiente, antes de las 11 de la mañana, el rumor ya se había corrido por todas las calles del barrio. A la 1 de la tarde, bajo el mero rayo del sol, el voceador local ya estaba recorriendo las esquinas, gritando la nota roja y ofreciendo el periódico impreso a 15 pesos. Para la tarde, la gente ya estaba hablando en las tiendas, suponiendo cosas y formulando sus propias teorías. Fue en una de esas reuniones donde surgió el primer detalle extraño. Unos vecinos que vivían más cerca de la avenida principal aseguraron que esa misma noche, a la hora en la que se presume ocurrió el secuestro, se escuchó a lo lejos el lamento de la Llorona. Al principio la plática se quedó flotando en la mente de la comunidad como una simple anécdota. Los más sensatos coincidieron en que se trataba de una tenebrosa coincidencia, mientras que los más supersticiosos empezaron a rumorar que aquel lamento había sido un aviso de que algo trágico iba a pasar. Como era de esperarse, las investigaciones ministeriales no llevaron absolutamente a ningún lado. El expediente se estancó de inmediato. Al no haber testigos ni pruebas sobre alguien, el expediente se estancó de inmediato. Sin embargo, la teoría de que los lamentos eran un aviso cobró una fuerza brutal la segunda vez que ocurrió. Sí, volvió a pasar.
En esta ocasión ya no solo fueron unos cuantos, la gran mayoría de los vecinos escucharon el grito en la madrugada. Quienes recordaban perfectamente lo que se había dicho durante la primera desaparición, sintieron un escalofrío generalizado casi al mismo tiempo. A altas horas de la madrugada, la psicosis colectiva se desató de inmediato. «Va a volver a pasar», gritó una señora asomándose por la ventana hacia la calle, rompiendo el silencio. Su grito, sumado al terror del lamento previo, terminó por espantar a los hijos de mi prima, quienes ya no pudieron volver a pegar el ojo en toda la madrugada. El aviso se cumplió. A las 4 de la mañana, minutos más, minutos menos, un alarido desgarrador terminó por despertar a los pocos que sí habían logrado conciliar el sueño. Esta vez no era el llanto de la Llorona, era una vecina, madre de unos niños pequeños, que gritaba en el patio al descubrir el desorden dentro de la vivienda. Se los acababan de llevar. A los pocos días, el ambiente en la colonia se volvió insoportable. Entre el voceador del periódico, el señor de los tamales en la mañana y el montón de gente chismosa en las esquinas, la idea de que estábamos ante un fenómeno puramente sobrenatural se convirtió en una verdad absoluta para la mayoría de los vecinos. El patrón se repitió de forma sistemática. Volvió a pasar a los 2 meses y luego otra vez a los 6 meses. Y mientras la colonia se moría de miedo y desesperación, la fiscalía no hacía absolutamente nada. Lo peor del caso es que las autoridades ni siquiera tenían conectados los expedientes. Los manejaban como carpetas de investigación aisladas, eventos delictivos sin relación alguna. En el fondo, todos sabían que se estaban negando a cruzar los datos para evitarse el problema político y mediático de tener que declarar la existencia de un asesino en serie operando al oriente de la ciudad. La gente del barrio, por su parte, aprendió a la mala a no volver a mencionar los gritos de la Llorona ante los agentes del Ministerio Público. En una ocasión, cuando unos familiares de las víctimas intentaron aportar ese detalle a su declaración, los funcionarios les rebotaron el testimonio de forma despectiva. Les dijeron que no quitaran el tiempo con supersticiones, que mejor organizaran oraciones, una misa y que mandaran a bendecir las calles del rumbo. Ante esa negligencia institucional, los vecinos dejaron de hablar con la policía. Fue precisamente de esta experiencia de donde surgió y tomó fuerza esa famosa idea popular de que, si escuchas los lamentos de la Llorona a lo lejos, es porque en realidad está cerca. Ese es el verdadero origen de la creencia, por si no lo sabías. Y es que el alarido siempre se percibía distante, amortiguado, como si proviniera de las zonas de cultivo o de los terrenos baldíos de los campos colindantes. Al rato de que ese eco se apagaba en la lejanía, ahí mismo en las calles de la colonia, alguien ya estaba desapareciendo de su propia cama. No me vas a creer cuando te diga que esta situación se prolongó durante 6 o 7 años de forma ininterrumpida. En cuanto pudo mal vender su casa, mi prima finalmente logró irse de ahí. No aguantó más la presión psicológica de vivir en esa colonia. Una vez fuera, prefirió cortar toda comunicación y no volver a saber más del rumbo. Desafortunadamente, los reportes indican que las sustracciones siguieron ocurriendo con el mismo patrón.
Yo te pregunto, ¿tú alguna vez oíste que este asunto tuviera la más mínima relevancia en los medios nacionales? Nunca la tuvo. Mi prima recuerda que en su momento llegaron a ir un par de periodistas independientes a entrevistar a la gente y a grabar testimonios de los vecinos afectados. Hubo incluso algunas notas publicadas en uno que otro diario local de circulación muy limitada. Sin embargo, el aparato de gobierno operó de inmediato. Ejercieron la presión suficiente sobre las líneas editoriales para asegurarse de que la historia completa jamás viera la luz del día. Si hoy en día intentas buscar algo de información al respecto, a lo mejor encuentras algún cabo suelto, pero tendrías que aventarte un clavado profundo en una montaña de archivo muerto o en alguna hemeroteca. El desenlace de toda esta historia le llegó a mi prima tiempo después a través de una llamada telefónica. Una amiga que todavía vivía en el barrio le habló alterada y le preguntó si estaba viendo las noticias en ese momento. Mi prima prendió la televisión y lo único que los canales locales estaban transmitiendo en vivo era un linchamiento masivo. Una turba enfurecida arrastrando a un sujeto en esa misma colonia donde ella había vivido tanto tiempo. La versión oficial que dieron los noticieros fue sumamente escueta. Informaron que los vecinos habían sorprendido en flagrancia a un delincuente intentando meterse a un domicilio. Pero la televisión omitió los detalles más importantes que constaban en el entorno. Los medios nunca dijeron que el sujeto tenía una camioneta vieja equipada con una bocina de alto alcance y que durante muchos años, cada cierto tiempo, manejaba hasta los campos llanos que colindaban con la colonia para reproducir a todo volumen la grabación con el grito de La Llorona. Mientras el eco del alarido distraía a los vecinos y desataba la psicosis colectiva en un sector, el tipo aprovechaba la confusión para ingresar con total calma a alguna casa que ya tenía perfectamente identificada y vigilada. El señor recorría la colonia todos los días sin que nadie sospechara jamás de sus intenciones. Resulta que el individuo se ganaba la vida vendiendo tamales. Analizándolo, era un negocio muy flojo. Casi nadie le compraba, pero esa era su fachada perfecta. Se quedaba parado durante horas en una misma esquina, observando los movimientos de las familias, quienes vivían solos, a qué hora salían y quienes dejaban las ventanas abiertas. Lo de reproducir el audio de La Llorona comenzó como una táctica de distracción para alejarlos de las ventanas, pero después se dio cuenta de que a la gente ese mito no solo le impactaba, sino que les fascinaba y los paralizaba de miedo en sus camas. Cuando mi prima llegó a esa parte del relato, le pregunté directamente qué era lo que el sujeto había hecho con todas esas personas que se llevaba de las casas. Ella se quedó callada unos segundos, mirándome fija antes de responder. «Pues tamales», me dijo con un tono que aún me espanta. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Lo dijo con un tono distante, como intentando convencerse a sí misma de que ella jamás le había comprado nada a este señor durante los años que vivió ahí. Por pura suerte, o tal vez por desgracia, sí los llegó a comer, y estaban deliciosos. Mi hermana trabaja en una dependencia federal.
Para que te pueda contar esta historia, lo mejor es mencionar un perfil general para evitarle problemas. El fin de semana pasado, durante una reunión familiar, la plática derivó de forma natural hacia nuestros trabajos. Alguien entre copas le hizo la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el caso más extraño o perturbador que te haya tocado ver adentro? Ella sonrió de lado, dejó el vaso en la mesa y nos miró con una seriedad que nos cayó a todos. Aclaró que la cantidad de expedientes que jamás ven la luz del día por puras instrucciones de arriba es absurda. Dijo que si se pusiera a hacer memoria y a desempolvar archivos confidenciales, estaríamos platicando hasta el amanecer. Pero nos dijo que había un caso que tenía muy fresco. Uno del que técnicamente ya podía hablar porque el expediente oficialmente estaba cerrado y archivado como asunto concluido. Lo más inusual es que todo se resolvió gracias a la coadyuvancia directa de la misma persona que cometió el delito. Este sujeto se entregó de manera voluntaria ante las autoridades correspondientes. Llegó por su propio pie a confesar un delito de una naturaleza verdaderamente macabra. Aunado a esto, aportó datos e indicios clave que permitieron resolver un delito totalmente distinto cometido por otra persona que no tenía la más mínima relación con él. Un caso que el Ministerio Público tenía congelado y sin resolver desde hacía 12 años. Ella nos explicó que lo segundo era imposible de descifrar sin entender lo primero, y es que resulta que este individuo, antes de convertirse en el indiciado, también trabajaba en gobierno. El asunto comenzó en una subdirección de área de una dependencia de gobierno federal. Durante décadas, el personal de base de esa dependencia se había repartido las horas extras de forma equitativa. Era un dinero con el que la gente ya contaba para subsistir. Desafortunadamente, la estructura interna se fracturó cuando nombraron a una nueva subdirectora. Un puesto asignado por pura recomendación del secretario, sin que la mujer tuviera el perfil técnico requerido. Ella llegó con su propio equipo de confianza, que incluía a su cuñado y a una sobrina como asistentes personales. De la noche a la mañana desplazó a los empleados antiguos y les retiró el beneficio de las horas extras para asignárselo exclusivamente a su gente. Estamos hablando de una reducción drástica en los ingresos de los trabajadores. Casi 3,000 pesos por quincena para cada uno. El ambiente se volvió hostil. Hubo juntas clandestinas en las jefaturas y varios conatos de cerrar avenidas o clausurar la entrada a la secretaría. De acuerdo con declaraciones que constan en el expediente, una de las secretarias del departamento contuvo al grupo. Les pidió que no hicieran nada, que le dieran un par de días para enfriar las cosas y gestionarlo a su manera. Se trataba de una empleada veterana, una mujer de apariencia inofensiva a la que todos respetaban por su antigüedad. Al día siguiente, esta empleada llevó comida para el personal de la oficina. Tostadas y varios contenedores de plástico. Los testimonios coinciden en un detalle técnico muy específico que después analizaría el área pericial. La mujer instruyó discretamente a sus compañeros para que solo consumieran los alimentos del contenedor blanco, mientras que insistió de manera muy particular en que el contenedor rojo fuera servido exclusivamente a la subdirectora y a sus 2 familiares. La comida fue un éxito generalizado. Incluso la subdirectora, complacida por el gesto, elogió la sazón y le preguntó a la empleada
si en el futuro podría encargarle banquetes privados. Para el día 14, el día en que pagaban la quincena, de forma inexplicable para el resto del personal, los depósitos de la quincena llegaron intactos. La subdirectora no volvió a tocar el dinero de las horas extras. El caso habría quedado en el olvido como una simple anomalía administrativa, de no haber sido por la confesión voluntaria que este sujeto rindió 12 años después ante el Ministerio Público. Aquí hay un detalle: este individuo no pertenecía a esa institución. Él trabajaba en una dependencia del gobierno del Distrito Federal en un área totalmente ajena, pero tenía un vínculo cercano con uno de los empleados que vivió el conflicto de las horas extras. Fue así como se enteró de lo que ocurrió después de aquella comida. Según el acta de comparecencia, el sujeto detalló que la empleada veterana se reunió a puerta cerrada con un grupo selecto de compañeros días después del incidente. Ante la insistencia de ellos por saber qué había hecho para convencer a la jefa, ella les pidió que, si eran sensibles, abandonaran la habitación. Les narró que tiempo atrás había heredado una propiedad de un tío solitario, bajo la única condición legal de resguardar sus cenizas, montar un altar y encenderle veladoras para preservar su memoria. El testigo afirmó en su declaración que la mujer admitió haber abierto la urna funeraria la noche previa a la comida, colocar sobre la mesa y cenar frente a ella. Habló con el vacío, simulando tener una conversación con su tío. Le expuso a los restos de su familiar las injusticias laborales que padecían y la presión económica de sus compañeros. Al terminar, preparó el guiso que llevaría a la oficina. Dividió la comida y, al contenedor rojo destinado a la subdirectora y familiares, le aderezó una cucharada sopera de las cenizas de la urna. El método de la empleada, fundamentado en una especie de coerción psicológica o ritualística de la que nadie comprendía el alcance, funcionó sorprendiendo a todos. La situación en esa oficina se estabilizó por completo y no se volvió a mover una sola cifra hasta que la funcionaria fue sustituida. Mi hermana hizo una pausa, mirándonos a todos en la mesa antes de soltar el desenlace del expediente. Lo verdaderamente macabro de la investigación es que durante años la fiscalía no pudo fincar responsabilidades ni procesar a nadie, porque en su momento parecía que no había ninguna relación entre los hechos. Verás, la subdirectora de esa oficina fue sustituida tiempo después porque, de la noche a la mañana, llegó a su domicilio, tomó un arma de fuego y asesinó a su cuñado y a su sobrina, para luego quitarse la vida. El reporte de la escena del crimen fue devastador y la policía de investigación pasó años buscando un móvil, deudas, extorsión, un brote psicótico, antecedentes de violencia. Nada, cero motivos. El expediente se archivó sin una causa médica o lógica que explicara la tragedia, y para cuando la verdad salió a la luz, la empleada veterana que hizo las tostadas ya llevaba algunos años muerta por causas naturales. Todo ese trasfondo se descubrió 12 años después, únicamente por la declaración de ese sujeto que llegó a entregarse. Él se entregó porque, tras llevar años estancado económicamente en su puesto del gobierno del Distrito Federal y bajo la presión de problemas familiares,
Recordó la historia que le habían contado sobre las tostadas con restos humanos. Este individuo confesó que el método lo aplicó en el ámbito familiar, replicando la misma dinámica de coacción ritual de la que se había enterado años atrás. Según su declaración, las circunstancias de su entorno cambiaron radicalmente cuando falleció su abuelo, dejando intestado un inmueble de dimensiones considerables. Legalmente, la herencia le correspondía de manera legítima al padre de este sujeto y a sus 2 hermanas. Sin embargo, las tías del individuo, aprovechando que ya se encontraban habitando la finca, tomaron posesión física y absoluta del lugar. Le negaron el acceso al padre del sujeto de forma definitiva, impidiéndole la entrada y asegurándose de que no percibieran ningún beneficio económico de los bienes o cuentas que el abuelo había dejado. El padre del sujeto pasó sus últimos años lidiando con la impotencia de este fraude por parte de sus coherederos, hasta que, aproximadamente 3 años después de iniciado el conflicto, falleció sin haber recibido la porción de la herencia que le correspondía por ley. El sujeto declaró ante el Ministerio Público que esperó a que concluyeran los servicios funerarios y los primeros trámites de la defunción de su padre. Una tarde preparó una porción de alimentos y se dirigió al inmueble en disputa para visitar a sus tías. El sujeto admitió en su comparecencia que les dio de comer lo que había preparado, aderezado previamente con una porción de las cenizas de su propio padre. Según el acta, el tipo declaró que tras ese día no volvió a saber de ellas. Al principio pensó que el método no había funcionado, que la historia de las tostadas había sido un mito o una coincidencia. Sin embargo, semanas después acudió al inmueble y nadie le abrió la puerta. No había registros de ellas por ningún lado, simplemente habían desaparecido de la faz de la tierra. Él tomó esa ausencia como la prueba de que el procedimiento sí había surtido efecto. Se instaló en la propiedad y, aunque declaró que se quedó con una espina clavada, una ligera preocupación por saber qué habría sido de sus tías, no le dio mayor importancia y continuó habitando la casa. Mi hermana hizo una pausa larga, bajando el tono de voz para darle entrada al informe del hallazgo. Todo cambió hace unos meses. En el expediente consta que un perro callejero logró colarse al patio trasero del inmueble y comenzó a escarbar la tierra, exhumando los restos de estas 2 personas. Lo verdaderamente perturbador y la razón exacta por la que este sujeto se presentó deshecho y de manera voluntaria ante las autoridades ese mismo día fue lo que vio al llegar a la propiedad. Los 2 cadáveres de sus tías estaban colocados de forma perfectamente vertical, sentados en las sillas del porche de la casa. Físicamente era evidente que el animal las había desenterrado del patio, pero la posición en que fueron encontradas no tenía una explicación lógica. En las actas de la policía de investigación consta que ambos cuerpos estaban ahí, expuestos frente al inmueble. El sujeto juraba y sostenía ante los fiscales, bajo un estado de crisis severo, que él no los movió de la fosa. Confesó el fraude, confesó la profanación de los restos de su padre y la dosificación de sus cenizas, pero respecto a la exhumación y colocación de los cadáveres en el porche, jura que él no fue. Sostiene que alguien o algo más la sentó ahí para que él viera,
que lo que hizo sí había surtido efecto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Comenta, comparte, deja tu like e interactúa con este video para que nos ayudes a llegar a un público más amplio. La frase de estos relatos es tan jugosa y crujiente como la carne de cerdo. Nos escuchamos pronto. De hecho, el día de mañana con otra recopilación. Alguien te observa en la oscuridad.